sexuales y reproductivos. Un poco nos orientamos desde la consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. Eh, pues lo que descubrimos en esa investigación es que efectivamente tenemos muchas dificultades para acceder a métodos de planificación familiar, y a métodos de regulación de la fecundidad, o sea, con un porcentaje como bajísimo, bajísimo, eh, con una cantidad de dificultades de las mujeres que acceden, especialmente mujeres de sectores populares, que acceden a los métodos de planificación familiar a través de sus EPS o IPS. Así que esa primera línea de la consigna, un poco lo que decíamos es, pues eh, no hay métodos de regulación realmente, no hay un acceso democrático a estos métodos y en esa medida pues no hay derecho a juzgar a las mujeres por quedar embarazadas sin desearlo. Bueno, esta investigación entonces nos permite pues digamos que un panorama general que nos permitía también hablar en un lenguaje muy institucional con los prestadores de servicios de salud, porque podíamos decirles desde los propios indicadores oficiales, miren, esta es la situación de la ciudad, eh, este es el contexto en el que las mujeres abortan o en el que sucede el aborto y en el que se implementa la sentencia en Ibagué, así que pues generemos un escenario de diálogo que tenga en cuenta ese contexto. Y ahorita que hablemos de los imaginarios, vamos a ver por qué es tan importante tener en cuenta, evidenciar, visibilizar ese contexto en el que las mujeres abortan y en el que se implementa la sentencia. El segundo, pues el de la educación sexual para poder decidir, eh, pues también muy grave, que parte de los imaginarios negativos que hay en torno al aborto tienen que ver con la educación sexual y creo yo que básicamente la investigación lo que arroja es que el centro estratégico de cualquier lucha por el aborto, por lo menos en el caso de Ibagué, tiene que ser la educación sexual. Porque la educación sexual que hemos recibido en Colombia, que reciben las adolescentes, los adolescentes, pero también la educación sexual que incluso tenemos mujeres politizadas dentro del movimiento de mujeres, es una educación tremendamente sesgada, que no es laica, que no parte de la información veraz y científica, y en esa medida, pues hay una cantidad de concepciones, imaginarios que inducen a prácticas muy inseguras. Entonces, para nosotras, digamos que un poco la hipótesis general de la investigación fue el centro de acción estratégica de cualquier lucha por la legalización del aborto, pero además, más allá, en un contexto más amplio, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los jóvenes, es la educación sexual. Yo voy a compartir una presentación para que hablemos de los imaginarios, que es digamos, la invitación específica de hoy. Quería contarles un poco cuál era el contexto de esa investigación, porque además de esa parte estadística con la que nosotras arrancamos la investigación, también se construyó un componente cualitativo que nos permitió indagar por cuáles eran las percepciones, a pesar de que no accedemos a una educación sexual idónea, con enfoque de género, democrática, laica, a pesar de que no accedemos a métodos de la regulación de la fecundidad de manera fácil, de manera gratuita, como debería ser, porque se debería ser un servicio y un derecho fundamental de los seres humanos. A pesar de
nosotras, por ejemplo, al interior de la organización, al interior del colectivo, tuvimos muchísimas dificultades cuando empezamos a trabajar este tema del aborto. O sea, discusiones que nos llevaron incluso a la salida de muchas compañeras del proceso organizativo, que dijeron qué pena, pero todos los derechos, excepto ese tema, ¿cierto? Y eso, pues, tiene que ver con una serie de elementos culturales, idiosincráticos, pero que también son políticos y que es en lo que me voy a concentrar hoy, es como que indagamos. Quiero decirles que no, que esto que vamos a escuchar y que yo les voy a presentar, pues básicamente es el agua tibia, es decir, es lo que seguramente todas nosotras sabemos, pero un poco lo que quisiera proponerles es que esas cosas que seguramente incluso desde el sentido común y ustedes dirán, para indagar esto no se necesita una investigación, un poco lo que nosotras hicimos fue ese sentido común, problematicémoslo, esas cosas que las mujeres decimos, hacemos y sabemos, tratemos de ponerlas en una perspectiva, eh, digamos que, ¿cómo se llama eso? Hacia adelante, hacia futuro, proyectiva, que nos permita entender por dónde es que hay que hacer camino para trabajar este tema del aborto sin que se convierta en un tema de ruptura entre nosotras las mujeres, entre los procesos organizativos, con las comunidades. O sea, cómo logramos que este tema sea un tema abordado de la manera también más amorosa, por llamarlo de alguna manera, desde quienes tenemos conciencia de este tema y quienes lo estudiamos, lo trabajamos, que tenemos seguramente muchas más herramientas que una persona de una comunidad de base. Así que esto que les voy a compartir puede sonar a descubrieron el agua tibia, pero un poco lo que quisiera es que hagamos un ejercicio de problematizar eso que las mujeres, las niñas y las adolescentes que participaron de la investigación nos dijeron. Pues lo primero que, bueno, vamos a compartir ahora sí la pantalla. Bueno, pues una de las primeras cosas que habría que decir y que es el agua tibia es que la moral religiosa y la ideología patriarcal han determinado, por supuesto, las concepciones, las ideas, los conceptos que hombres y mujeres tenemos sobre la sexualidad y sobre los derechos sexuales y reproductivos, y especialmente el rol que las mujeres ejercemos en ese contexto de los derechos sexuales y reproductivos y en la sexualidad. La moral, por supuesto, configurada en imaginarios religiosos sobre la sexualidad y sobre el cuerpo, están basados en una ideología patriarcal que se reproduce pues en la familia, en la escuela, pese a que Colombia es un estado laico, ¿no? Constitucionalmente laico. Así que eso genera todo el contexto para que cualquier mujer que decida sobre su cuerpo, y no solamente en relación con el aborto, sino, por ejemplo, en relación con el ejercicio libre de su sexualidad, sea una mujer que es señalada, estigmatizada, porque está subvirtiendo un orden establecido. Y en Colombia, una mujer que decide sobre su cuerpo no solamente es señalada, estigmatizada socialmente, sino que incluso puede serlo jurídicamente, porque recordemos que en el Código Penal colombiano el aborto es un delito. Es decir, tenemos una sentencia que logró despenalizarlo en 3 situaciones específicas, pero el aborto en Colombia sigue siendo un delito, cosa que nos ha generado para la aplicación de la sentencia muchísimos problemas, porque, por ejemplo, tenemos muchos médicos que dicen, es que yo me debato entre si prestar el servicio en el marco de la sentencia o el miedo a enfrentarme a un delito que me puede generar incluso hasta cárcel, ¿cierto? Por haber ayudado a hacer un aborto. Y ese es un tema profundo, es una
de las principales razones por las cuales dentro del gremio de los médicos este tema es un tema tan espinoso y tan rechazado incluso. Bueno, una mujer que expone su sexualidad, que ejerce su sexualidad, se expone a muchos riesgos en materia de salud, no solo por el ejercicio pleno de su placer, sino por el desconocimiento de la gente sobre su sexualidad, es decir, los prejuicios de los prestadores de servicios de salud, como les decía, de los operadores de justicia, o sea, esta moral religiosa que nos ha dicho que la sexualidad es como pecaminosa, ¿cierto? Y que solamente la asocia a la reproducción, ha generado que veamos con estigma a aquellas personas, y especialmente si son mujeres, porque los hombres tienen muchos más privilegios en ese sentido, veamos a esas mujeres como mujeres poco decentes, como mujeres, bueno, ustedes saben todos los apelativos que puede existir para ellos, ¿cierto? Y eso, por supuesto, las instituciones están conformadas por personas, los funcionarios tienen también unas ideologías y este tipo de moral religiosa y patriarcal pues incide en las personas que también están dentro de las instituciones y en esa medida se permea y se permea la prestación de los servicios, tanto en el orden, en el orden jurídico o en los operadores de justicia que tienen imaginarios. Nosotras dentro de la investigación encontramos, por ejemplo, funcionarios de la Fiscalía que nos decían, porque tuvimos conversaciones con ellos, grupos focales de trabajo, que nos decían es que si el aborto se legalizara totalmente, el aborto se convertiría en un método de planificación para muchas mujeres irresponsables, porque la mayoría de las mujeres que abortan son mujeres irresponsables, son mujeres brinconas, son mujeres que ejercen una sexualidad riesgosa e irresponsable. Ese es un imaginario, por ejemplo, ¿cierto? Que quienes abortan o quienes abortamos somos mujeres irresponsables, somos mujeres que es un imaginario muy complicado que hay que transformar y ya volvemos sobre eso. Entonces, una de las cosas que creemos, digamos, que hay que hacer precisamente para transformar esos imaginarios religiosos y patriarcales sobre la sexualidad, pues es educar a la gente, es sensibilizar a la gente sobre el tema de la sexualidad en general. Es decir, el aborto es una consecuencia del ejercicio de una sexualidad que tiene un contexto específico de riesgo o incluso de fallas en los métodos, o incluso siendo conscientes, utilizando un método o teniendo una relación sexual absolutamente consciente y responsable, pueden suceder cosas como que después de que ya está el embarazo, o que pudo ser deseado, pero que en un contexto de desempleo, de falta de redes familiares, de miedo de una mujer, pues se convierte en un embarazo no deseado. Así que creo que uno de los temas que hay que trabajar es precisamente el de la humanización. Ya vamos a volver sobre eso, pero decir que estos imaginarios que se construyen alrededor del aborto, tanto en las mujeres como en las comunidades, como en los funcionarios de las instituciones, están profundamente ligados a esa moral religiosa que hay que saber controvertir con argumentos no viscerales y no pasionales. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, la experiencia de Católicas por el Derecho a Decidir, que seguramente muchas de ustedes conocen. Es una organización que hace trabajo precisamente de, ellas lo dicen, despenalización de las conciencias,
que permite educar a la gente, trabajar desde el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, promover esos derechos, educar para la sexualidad, tanto a funcionarios como a mujeres de base, y a partir de eso poder plantear la sexualidad como un elemento de la humanidad de las personas, como un elemento que está íntimamente relacionado con el desarrollo de las personas, con el desarrollo humano. Así que estos imaginarios, que sería como el primer gran tema, los imaginarios construidos a partir de la moral religiosa, que han abordado la sexualidad como una cosa de la reproducción exclusivamente, como una cosa pecaminosa, son los que tenemos que transformar. Incluso Católicas por el Derecho a Decidir lo que hace es utilizar argumentos bíblicos, argumentos teológicos que permiten dialogar con mucha gente cristiana, católica, religiosa, que tiene esa moral configurada para poder decirles, miren, acá hay un tema que es la sexualidad, que hace parte de la vida, que hace parte del desarrollo humano, y en esa medida, pues lo que tenemos que hacer es comprenderla en un espectro mucho más amplio. Ese sería como un primer tema. La mayoría de las mujeres que participaron en los grupos focales que se hicieron para el diagnóstico y que aportaron toda la información cualitativa, asociaban la sexualidad con la genitalidad, un enfoque reproductivista de la sexualidad que niega esto que yo estaba diciendo, la sexualidad como parte de la condición humana, y pues obviamente como un derecho menos eso se va a abordar. Esto tiene implicaciones muy fuertes a nivel ideológico y a nivel cultural, porque precisamente es lo que asocia la sexualidad a cosas que, y especialmente el cuerpo de las mujeres, a la reproducción y a la maternidad, ¿sí? Es como la asociación directa. Y ese es un riesgo enorme, pues porque precisamente cierra toda posibilidad de diálogo y de comprensión del cuerpo, del placer, de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos, la cierra porque no tiene un espectro más amplio de comprensión. Y ahí yo creo que como mujeres, como feministas, como activistas, tenemos que hacer pues un trabajo tremendo, porque uno de los principales imaginarios en los que tendríamos que tratar de trabajar, de educar, de transgredir y transformar, es precisamente cómo se está consiguiendo la sexualidad, cómo se concibe la sexualidad, ¿cierto? Que tiene que avanzar de esa concepción biologicista que es reproducida en todas las instituciones educativas de Colombia. O sea, por ejemplo, la educación sexual fue desaparecida de los currículos de la educación del sistema educativo colombiano, aparece como un proyecto transversal que en esa transversalidad termina perdiéndose, pero además las pocas, en la mayoría de instituciones, los pocos espacios que se dan para hablar de este tema de la sexualidad son por lo general las cátedras de biología, en donde se nos enseña que, y yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, y yo creo que yo recibí educación, esa educación sexual mucho antes que ustedes. Es posible que ustedes hayan recibido una en el caso de mi hijo que tiene 14 años y le he preguntado cómo es su sexualidad, lo mismo que tú estás diciendo, una educación sexual que nos dice cuál es el aparato reproductivo femenino, cuál es el aparato reproductivo masculino, cuál es el espermatozoide. Marta, se te está escuchando Y en los entrecortado. más avanzados, que hay unas...
Aló, aló. ¿Ahí me escucha? Ahí mejor, es que se estaba parando la imagen y escuchando Problema entrecortado. de Sí, te escuchamos entrecortado. Desde señal. que ibas a mencionar el ejemplo, no te alcanzamos a entender muy bien. Bueno, decía que en la educación sexual que entonces se imparte, que se perdió como un elemento curricular, empieza a ser parte de lo que llaman proyectos transversales de sexualidad, se llaman en el Ministerio de Educación, se, se aborda la educación sexual de las cátedras o asignaturas de biología y en algunas incluso de religión. Entonces, abordar la educación sexual desde la cátedra de biología o desde la asignatura de biología significa que tú recibes una educación sexual en la que te dicen el aparato reproductivo femenino es este, el masculino es este, si tienen una relación sexual, acá está el óvulo y acá está el espermatozoide, entonces hay una concepción y los más avanzados lo que hacen es decir que hay unas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Pero nunca se asocia la sexualidad, por ejemplo, al desarrollo psicosocial. O sea, o por ejemplo, a la madurez emocional o al desarrollo emocional de un ser humano, cuando ese debería ser el centro del desarrollo o de la educación sexual, que es educarse para la autonomía, que es educar a una persona para que tenga criterio propio para tomar decisiones. Eso debería ser la educación sexual, pero desafortunadamente pues no es así, ¿cierto? Nos enseñan que la educación sexual es reproducirse, es tener relaciones sexuales, porque básicamente eso es lo que nos dicen en el colegio. Si nos dicen vagina y pene y nos enseñan el aparato reproductivo femenino y masculino, pues nos están diciendo es que la sexualidad es para eso, que la educación sexual es para ir a tirar y pues a concebir, ¿cierto? Eso es lo que hay que transformar porque en ello está la base de los imaginarios que niegan la posibilidad de decidir, de ejercer la sexualidad con autonomía, que desconocen el placer como una dimensión humana y como un derecho humano, y digamos que sobre la base de eso se cimentan todo tipo de discriminaciones, abusos, y pues por supuesto frente a este tema del aborto mucho más. Así que, uno, trabajar en el tema de la educación sexual. Dos, poder plantear desde ejercicios de incidencia política, de educación sexual, de formática, hay que plantear nociones diferentes de la sexualidad, ¿cierto? Eso sería como el otro. Porque además, un poco lo que nosotras decimos es que si no se educa para la autonomía, pues no hay sujeto político. Y si no hay sujeto político, pues cualquier persona puede oponer mi vida, sobre mi cuerpo, y eso especial las mujeres tiene unas implicaciones tremendas. Por ejemplo, en el ejercicio de la violencia. O sea, cuando yo no tengo autonomía para decidir, perfectamente puedo permitir que un tipo, yo a mis 14 años o a mis 15 años, que un tipo de 30, casado, o un profesor de 40 años, venga y abuse de su posición de poder sobre mi cuerpo, o me violente, o manipule, porque no hay una madurez emocional y sobre todo un fortalecimiento y una educación de la autonomía en esa persona y especialmente en las niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, uno de los imaginarios grandísimos que encontramos con las mujeres de base que trabajamos, nosotras trabajamos con adolescentes de un colegio privado y de un colegio público, contrastamos sus ideas. Trabajamos grupos focales con mujeres de organizaciones y lo contrastamos con mujeres de base, eh, con funcionarios y funcionarias, con mujeres
niñas, realmente adolescentes, en situación de protección. La mayoría de ellas habían sido víctimas de abuso sexual y están recluidas en un lugar de protección del ICBF. Eh, y esos fueron como, y con mujeres universitarias. Hicimos un grupo focal también con mujeres de universidad pública y otro grupo focal con mujeres de universidad privada, tratando de contrastar pues imaginarios, concepciones, ideas que habían y tratando de contrastar todo el tiempo entre las que tenían formación política y las que no, las que estaban en el sector público, las que estaban en el sector privado. Y un poco lo que claro, fue la mayoría de ellas, cuando hacíamos una pregunta dentro del grupo focal que era, cuando usted escucha palabra aborto, ¿qué piensa o qué siente? ¿Qué siente? Era la pregunta. Y la mayoría de chicas nos contestaban tristeza, dolor, algunas planteaban palabras, entonces decían asesinato, pecado. Y cuando empezamos a indagar por estos imaginarios, pues obviamente entendemos que la idea de pecado está muy fuertemente asociada a la culpa. Ese imaginario está básicamente dado, otra vez está entrecortando, ¿se entrecortó? No, yo te Yo te escucho escucho bien. bien. Que ese imaginario se debe fundamentalmente a la falta de información o a la desinformación, ¿cierto? Que se entiende que la vida, que es vida o que se concibe al feto como un bebé, como le dice, desde que está, desde el momento mismo de la concepción, argumento pues que ha sido tremendamente controvertido por ciencia médica, que dice, o sea, ahí efectivamente hay un proceso celular, pero no se puede hablar aún de vida, no se puede hablar aún de bebé, porque pues todavía no hay una posibilidad de vida independiente, ¿cierto? O autónoma. Entonces empezamos a ver que muchas de estas chicas no tenían información, o sea, se lo educan a uno en la familia, en la iglesia, en la comunidad, con esta idea de que el aborto es un pecado, es un asesinato, no hay realmente conocimiento científico alrededor de estos temas, ¿cierto? Eh, uno por ese lado. Entonces creo que un de nosotras cuando trabajamos este tema tiene que ver con poder argumentar para las comunidades, para los funcionarios, para las organizaciones de mujeres y para chicas y chicos de los colegios, poder argumentar científicamente por qué un aborto no es un asesinato, ¿cierto? Porque esa es una concepción equivocada, con argumentos técnicos y científicos, por un lado. Pero además, por el otro lado, también el desconocimiento absoluto de las condiciones en que se aborta, ¿cierto? Un poco todo esto que yo les decía al principio. O sea, ¿cómo puedes tú culpar a alguien de pecadora porque abortó si no tuvo acceso a educación sexual, si no tuvo acceso a método de educación familiar, pero además si no tiene unas condiciones, porque la mayoría, el otro grupo focal que nosotras hicimos, no hicimos grupo focal, sino unas entrevistas a profundidad con mujeres que habían tenido experiencia de aborto. Y la mayoría de ellas habían abortado porque tenían red familiar, porque apenas sus novios supieron que estaban embarazadas, las abrieron, porque o se perdieron, o les negaron, o las dejaron solas, porque estaban entrando hasta ahorita a la universidad, o estaban todavía en el colegio, porque no tenían redes de apoyo, porque iban a ser sancionadas, echadas de sus casas, sancionadas por sus papás, golpeadas, violentadas. Entonces, ese otro, un tema, como les decía, es la argumentación científica, pero el otro tema que hay que trabajar muy fuertemente alrededor del aborto como pecado y el aborto como generador de culpa, tiene que ver con humanizar a las mujeres que abortan.
Entonces, traigo a colación una campaña que hizo la Mesa por la Vida, una experiencia que ellas desarrollaron hace como unos 3 años, todavía hoy la agitan, que se llama No se aborta se aborta por una razón, no por falta de razón. No sé si ustedes han visto la campaña. Y se aborta por una razón, pues hay muchas razones, ¿sí? O sea, las mujeres que abortan no es que sean unas despiadadas brujas malvadas, ¿cierto? Son mujeres como todas nosotras que tuvieron una situación de embarazo no deseado y que tuvieron un contexto en el cual ejercieron su derecho a decidir sobre su cuerpo. Y eso creo que hay que trabajarlo también con mucha fuerza en las organizaciones, con los jóvenes, con los funcionarios, donde vayamos a hacer activismo en favor del aborto, porque eso, el imaginario es que las mujeres que abortan son unas irresponsables, son unas brinconas, son unas casquivanas locas, malvadas. Y eso hay que derrumbar ese imaginario, porque efectivamente las mujeres que abortan por una razón. O sea, yo no recuerdo quién, creo que Natalia de la Mesa por la Vida es la que dice, no es que yo esté un domingo por la tarde aquí y diga, ay, me dieron ganas de ir a abortar, vámonos a abortar, ¿sí? O vámonos todas a ver en dónde nos dan dos abortos por uno. O sea, el aborto es una cosa dolorosa, eh, eh, que es difícil de asumir, o sea, es un episodio difícil para cualquier mujer. Entonces, y seguramente si hay una pareja sólida, para la pareja. Entonces, no hay que humanizar un poco a las mujeres que abortan. La idea de pecado y la culpa que se genera en las mujeres que abortan está asociada también al imaginario mujer-madre. Es decir, esta determinación social a las mujeres de que su cuerpo, su vida, sus proyectos de vida tienen que realizarse a través de la maternidad. Y esto hay que trabajarlo principalmente con las mujeres, porque ese imaginario que está detrás de la idea del aborto como pecado, que está cimentado en la idea de que las mujeres tienen que ser madres y que por eso no pueden abortar, nunca decir que no a un embarazo. Hay que trabajarlo porque ha sido uno de los principales mecanismos de control del patriarcado a través de los siglos, ¿cierto? Y es asociar el cuerpo de las mujeres a la maternidad y, por supuesto, la maternidad como un dispositivo de control. Muchas niñas eh, que, que se embarazan a muy temprana edad, o sea, chicas de 15, 16 años, son chicas que no pueden volver a acceder a la educación, a la recreación, incluso al trabajo, y que inmediatamente la maternidad se convierte para ellas en una cárcel, ¿sí? En un dispositivo de control de su vida, en una barrera de acceso a todo. Y en esa medida, lo que hay que decir es, las mujeres no necesariamente somos madres, las mujeres tenemos un cuerpo que puede concebir, pero podemos tomar decisiones frente a eso y transformar, sobre todo en las mujeres. O sea, esto ya no es para trabajarlo ni con las instituciones, ni con las organizaciones, sino con las mujeres de base, y es cómo logramos transformar ese imaginario mujer-madre. Es decir, que el aborto es un pecado porque toda mujer que concibe tiene o está obligada a ser madre. Y además porque esa maternidad es una forma de realización personal de las mujeres. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. La idea de la sexualidad, la idea de la maternidad y la educación sexual. Van como 3 ideas. El otro imaginario de pecado está fuertemente asociado a la idea del delito. Como les decía al principio, en Colombia el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal, a pesar de esta sentencia que despenaliza las 3 causales. Y sigue siendo un delito, creo que son 8 años de cárcel que le dan a un médico o a una mujer que pueda, que ejerza, digamos, que sea juzgada por aborto y condenada por aborto. Así que eso genera
pues un imaginario muy fuerte también de pecado como una asociación al delito también, ¿sí? Que es otra cosa en la que hay que trabajar fuertemente. Uno, en la difusión de la sentencia, y dos, en exigir la despenalización total, planteando todos estos elementos de contexto que tenemos. La falta de acceso a educación sexual, idónea y laica, la falta de acceso a métodos de regulación de la fecundidad, la falta de unos servicios de salud realmente idóneos, adecuados, con enfoque de género, que nos permitan acceder a información veraz, oportuna, la humanidad que acompaña a las mujeres que abortan, todas estas razones que hacen que el aborto sea una causa justa, que es la campaña que también ha impulsado la Mesa por la Vida y la Red Nacional de Mujeres, para decir que pues el aborto no puede seguir siendo un delito en Colombia. Esa es la experiencia de la campaña Causa Justa. Encontramos en el contraste entre chicas de universidades privadas, chicas de universidades públicas y lo mismo colegios privados y colegios públicos, que a mayor nivel educativo, pues había mayor información de derechos sexuales y reproductivos. Pero además, también en aquellas mujeres con las que trabajamos, contrastando mujeres de base con mujeres que estaban organizadas en procesos de mujeres, encontramos que también a mayor formación política, pues obviamente mayor conciencia de esos derechos sexuales y reproductivos. Y en esa medida, pues ya hemos hablado de la educación sexual que debe impartirse en las instituciones educativas y que creo que esa tiene que ser una pelea importantísima de nosotras como organizaciones de mujeres que promovemos los derechos sexuales y reproductivos, pero no solamente con ellas, también con las comunidades de base e inclusive con las organizaciones de mujeres. O sea, nosotras, como les digo, les contaba yo al principio, tuvimos problemas fuertísimos dentro de la organización por abordar el tema de aborto, ¿sí? O sea, en las organizaciones de mujeres también hay que trabajar temas de educación sexual, la transformación de imaginarios de la mujer madre y la transformación de imaginarios alrededor de la sexualidad. Eso también hay que hacerlo con las mujeres y las organizaciones. La formación política de las mujeres desde un enfoque de género, porque no siempre que hay formación política hay un empoderamiento y hay un autorreconocimiento. Lo que nosotras nos dábamos cuenta con la investigación es que, claro, mujeres que participan de procesos, que se forman políticamente, que acceden con mayor facilidad a espacios de participación, de organización y de movilización, son mujeres que sobre todo empiezan a tener conciencia de su propia vida. Son mujeres que empiezan a fortalecer su autonomía, su autoestima, su autorreconocimiento, todos sus autos. Y que en la medida en que uno tenga fuertes todos sus autos y en la medida en que uno los alimenta, pues dice, yo tengo derechos, yo me cuido, pero en caso de que tenga una situación no deseada como un embarazo, tengo derecho, ¿cierto?, a decidir sobre mi cuerpo, y en esa medida se fortalece una perspectiva absolutamente distinta. Por eso la formación política tiene que ser una herramienta fundamental para el trabajo que hacemos con mujeres campesinas, con mujeres indígenas, con jóvenes en los barrios, con las chicas de los colegios y sobre todo con las mujeres de nuestras propias organizaciones. Finalmente, decir que también hay percepciones negativas frente al aborto en las mismas mujeres que han abortado de manera ilegal. Y hemos hablado ya a lo largo de la conversación de todas las condiciones que están dadas alrededor. La mayoría de mujeres que nosotras entrevistamos pues habían abortado porque tenían situaciones de mucha precariedad económica, porque tenían situaciones emocionales complicadas con sus parejas, porque habían sido violadas en fiestas y ni siquiera tenían conciencia de en qué momento habían habían quedado embarazadas. O sea, muchas razones.
¿cierto? Que acompañaban a estas mujeres o argumentaban a estas mujeres para haber tomado esa decisión. Y en varias de ellas había una manifestación de culpa, ¿cierto? De yo tuve problemas de ansiedad, yo tuve problemas de depresión, yo tuve pesadillas los días que seguían, yo tuve, una, por ejemplo, nos decía que había sufrido un problema de anorexia tremendo después de un aborto. Y cuando empezamos a profundizar en las conversaciones con ellas, lo que nosotras identificábamos es que el proceso traumático no tenía, o el hecho traumático no estaba asociado específicamente al aborto, sino a esas condiciones en las que se dio el aborto. Razón por la cual nosotras peleamos por condiciones humanizadas, legales, seguras y gratuitas para ejercer el derecho al aborto. Porque no, uno no queda traumatizado por un aborto, que es un procedimiento simple, ambulatorio, sino que uno tiene o una tiene un trauma por todas las condiciones que se generan alrededor de eso. La misma asociación mujer-madre, la misma asociación a pecado, el abandono, la falta de redes, el miedo, pero además el maltrato en los servicios de salud, el juzgamiento incluso de las amigas de la familia, si lo llegan a enterar, de la pareja, o eh, peor aún, eh, el miedo y las consecuencias que incluso muchas mujeres tienen por acceder a métodos clandestinos, inseguros, que han generado impactos para su salud sexual y reproductiva. Entonces, poco lo que encontrábamos en el ejercicio es que todas esas angustias que las mujeres vivían después de un aborto, las que habían accedido de manera ilegal a un aborto, todas esas angustias realmente estaban asociadas no al hecho mismo del aborto, sino a todas las condiciones y el contexto en el que habían accedido a ese aborto ilegal. Así que, pues un poco dejo esta última reflexión que ya la había planteado, y es que no se aborta por una razón, que se aborta por una razón, no por falta de razón, y que una labor que nosotras tenemos que hacer en este ejercicio de promover la legalización total del aborto, fundamentalmente es humanizar a las mujeres que abortan, ¿sí? Y además, pues de todo el trabajo que hay que hacer, educación sexual, en transformación de imaginarios alrededor de la sexualidad y todo lo otro que he planteado hoy. Bueno, yo quiero dejar ahí para que podamos conversar, creo que me eché más del tiempo que esperaba. Si puedes, por favor, Erika, otra vez quitarla, el compartir pantalla. Ya, ya, listo. Bueno, Lo, otra vez. Marta, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que tú al principio nos planteabas pues, que los hallazgos no eran nada nuevo, pero creo que parte de lo valioso del trabajo que ustedes hicieron es precisamente la sistematización de una serie de percepciones, de una serie de imaginarios, de un Estado a nivel social frente a lo que es la IVE y los derechos sexuales y reproductivos. Y esa sistematización es la que consideramos permite, pues, fortalecer los procesos pedagógicos con las comunidades, con las mujeres, pero también poder hacer incidencia política pública de manera pues más adecuada, ¿no? Que tú ya lo mencionabas, la importancia de luchar por la humanización de las mujeres que abortan a partir de unos argumentos científicos, a partir de unos argumentos que dejen a un lado esos imaginarios o esa moral judio-cristiana que ya en la sesión anterior nos habían comentado un poco cómo la colonización y cómo ese proceso de cristianización de los pueblos originarios en un principio determinaron las concepciones moralistas sobre la mujer, sobre la relación de la genitalidad, de la sexualidad y la genitalidad, y por lo tanto la reproducción, y por lo tanto ese rol que se le ha otorgado a la mujer históricamente de ser las que engendran hijos y
hasta ahí llegaron sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias pues a mí me pareció muy esclarecedor. Las personas que quieran comentar, que quieran hacer preguntas, adelante. Asimismo, pues si alguna persona quiere comentar su experiencia para que también lo pongamos en diálogo frente a esas situaciones que de pronto impiden o que se convierten en una barrera para el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos. Tenemos varias preguntas, no sé si mientras las personas van levantando la mano, les vamos dando la palabra, mientras van escribiendo sus preguntas, como lo deseen, vamos planteando las que ya teníamos previamente, pues como de la sesión anterior. Bueno, primero me gustaría comentar, Sandra Solano en Facebook, estamos transmitiendo también en Facebook, ¿no? Menciona, es muy necesario ampliar la discusión frente a los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo construir perspectivas amplias con las mujeres de los territorios. Sí, de hecho, pues tú ya lo mencionabas, Marta, al principio, la importancia también de articular trabajos regionales, ¿no? Porque pues dentro de los hallazgos que tú mencionabas era la falta de acceso a la educación, la falta de democratización de esa información y cuán valiosos se vuelven estas iniciativas como las que ustedes lideraron en la ciudad de Ibagué para poder pues tener mayores herramientas con las que contar a la hora de hacer pedagogía, a la hora de hacer incidencia política y pues en serio valoramos un montón ese trabajo que ustedes pudieron hacer. Nosotras queríamos preguntarte algo con respecto, algo muy específico con respecto al trabajo en los colegios. La sesión anterior alguien nos preguntaba cómo hacer, cómo abordar estos temas en la educación secundaria. Digamos, de manera muy acertada, de manera que lo que se comunique llegue realmente a la población. Y a nosotros nos surgió otra duda. ¿Qué estrategias, perdón, se están escuchando ruido? Chévere, chévere que participes. ¿Sí? Sí, ¿qué estrategias implementaron ustedes o si tuvieron alguna dificultad con los padres de familia, padres y madres o administrativos de los colegios a la hora de abordar estos temas? Precisamente porque es algo muy estigmatizado. Pues yo la sesión anterior comentaba una experiencia y es muy cierto que se le otorga al tema de la educación sexual. Sí existen en los colegios las cátedras, porque hay algunos que no se abordan, al tema de la biología, incluso a las materias de ética, con un profesor o una profesora súper moralista, que lo que nos dice es lo que hay que evitar es mantener relaciones sexuales y ya. Es lo que, y reducen el tema de los derechos sexuales y reproductivos nuevamente a la reproducción. Entonces queríamos saber pues cómo fue el tratamiento o el manejo en este tema con los padres, madres de familia. Sí, bueno, nosotras hemos tenido una suerte tremenda y es que en los colegios que hemos trabajado no hemos tenido hasta el momento ninguna dificultad con padres de familia. O sea, nos han abierto, pero porque nosotras no entramos a trabajar el tema de aborto directamente, sino que nosotras entramos a trabajar el tema de la educación sexual. Entonces, el abordaje que hacemos es un poco ha sido digamos, ha sido como mi idea entre renglones durante toda la conversa, porque por supuesto hay organizaciones, y yo las celebro y menos mal existen, que trabajan el tema de aborto de manera radical, ¿cierto? De frente, eso hay que hacerlo, pero hay ciertos contextos culturales y sociales en donde la entrada para hablar de aborto no puede ser hablar de aborto, ¿sí? O sea, la entrada para hablar de aborto tiene que ser hablar de la sexualidad, hablar de los derechos sexuales y reproductivos, hablar del enfoque de género, hablar de la diversidad sexual, un poco que permita ampliar el espectro, porque es que los imaginarios que han estado construidos históricamente en nuestras sociedades latinoamericanas están asociadas a una moral religiosa tremendamente fuerte y patriarcal, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es empezar a abrir ese espectro, ¿sí? Obviamente un tema como el aborto es un tema que entendemos, digamos, de cierta manera quienes hemos tenido
un acercamiento a estos temas desde la militancia, desde la investigación en temas de género, pero una persona de una comunidad, una mujer de un barrio o una niña de un colegio, a la que tú vas a decirle, es que el aborto es un derecho y es que incluso puede llegar a sentirse violentada, violentada en sus concepciones religiosas, en sus concepciones morales, y lo que hay que hacer es decirle, mira, la sexualidad tiene un espectro más amplio, la maternidad es una opción, es una de las tantas opciones que tiene la mujer, la maternidad y la paternidad es una de las tantas opciones que tienen las parejas, las familias, hay familias diversas, no todas las familias procrean porque no todas son hombre y mujer. O sea, empezar a trabajar una serie de elementos que amplían el espectro. Pues no es que la gente, un poco nuestra hipótesis es, no es que la gente piense que el aborto es un pecado porque es conservadora, goda, mala gente, bruta. No, no, no. Son nuestras mamás lo piensan, ¿no? Y pueden ser incluso mujeres muy inteligentes, incluso formadas académicamente, médicas, médicos que lo piensan, abogadas, abogados que lo piensan. No es que sean malos, es que tienen una historia cultural detrás, tienen unos dispositivos ideológicos con los cuales han sido educados, con los cuales han construido relaciones sociales, con los cuales se han relacionado. Entonces lo que hay que hacer es dialogar con la gente para transformar, y eso fue lo que nosotras hicimos, dialogar con los chicos y las chicas desde la idea de plantearles una educación sexual democrática para la ciudadanía, para el fortalecimiento de su autonomía. Entonces lo que hacemos es que arrancamos con temas básicos como qué es sexo, qué es género, qué es diversidad sexual, qué es identidad de género. Luego pasamos por temas como las violencias de género, hablamos de cómo se ejerce la sexualidad, hablamos de ejemplos y jugamos en la mayoría de los colegios, porque este fue un proceso acompañado por Católicas por el Derecho a Decidir que se hizo el año pasado aquí, una estrategia que nosotras denominamos educación sexual para decidir, que lo estamos desarrollando en 4 instituciones educativas de Ibagué. Lo que hicimos fue, con Católicas nos facilitó un jueguito que se llama Muerde la Manzana, y con Muerde la Manzana nos fuimos a jugar escalera con los chicos, y entonces salen preguntas sobre género, sobre diversidad, sobre aborto, y empezamos a dialogar con los pelados. Claro. Y nuestros imaginarios y nuestras percepciones, la mayoría de chicas y chicos estaban ávidos de hablar de este tema, porque efectivamente existe como proyecto transversal, pero no es un tema curricular. O sea, no se educa para la sexualidad, sino que por ahí meten una que otra cosita y de pronto se celebra un día y una que otra campañita en los colegios más serios en el tema y en los colegios más avanzados en el tema. Pero realmente los temas de educación sexual desaparecieron desafortunadamente bajo la idea de proyectos transversales del sistema educativo, que es una de las preguntas que hace una de las compañeras. Hay que decir en los colegios quienes tienen la posibilidad de educar, quienes son docentes, quienes están dentro del sistema educativo, quienes acompañan procesos, quienes tienen alguna posibilidad de incidir en un proceso educativo y en el sistema educativo, así sea en un colegito, en una escuelita de vereda. Hay que hablar de educación sexual. O sea, es fundamental, no como un tema transversal, ¿cierto? No como un proyecto transversal, perdón, sí como un tema transversal, debería ser transversal, pero desafortunadamente bajo la idea de esos proyectos transversales en la ley 115 se desapareció el tema de la educación sexual del aula. Entonces hay que volver a ello y partir por hablar de otras concepciones sobre género, sobre sexualidad, sobre derechos sexuales y reproductivos que nos permitan ampliar ese espectro de la gente para finalmente poder hablar del aborto en un diálogo un poco más equilibrado. Porque como les digo, no es que la gente hable de aborto como pecado, como asesinato, como porque es mala, goda, terrible, sino porque no tiene la información, porque no tiene las herramientas para hablar de estos temas. Es posible que incluso después de que les hayamos hablado, les hayamos expuesto argumentos científicos, políticos, bien argumentados, igual sigan en su idea de que es un pecado y de que puede suceder.
pero estoy segura que en la medida en que la gente va entendiendo argumentos, hay también una disposición mayor o más amplia a hablar de este tema y a comprenderlo, por lo menos en la experiencia que vivimos acá, que es muy chiquita, son 4 colegios de 60 que tiene grandes, porque son como ciento y pucho, pero como de 60 grandes instituciones educativas que tiene Ibagué, trabajamos en 4, que es muy poquito, es una muestra muy pequeñita, pues porque nosotras el trabajo lo hacemos de manera voluntaria, nadie nos paga por eso, sino que autogestionamos apoyos muy puntuales para podernos movilizar, para poder comprar materiales, para poder llevar fotocopias, bueno, pero por lo menos, pero a nosotras mismas nos sorprendió, porque, pues porque los chicos realmente en la medida en que hablamos del tema se abrieron a querer preguntar más, a saber más, a... Claro, qué valioso, en serio. De hecho, yo tengo acá la cartilla que tú mencionas, que nos la regalaron en Ibagué para las personas que no estuvieron en la sesión anterior. Es que creo que lo introdujimos la sesión anterior. Con el colectivo de mujeres tuvimos pues la articulación gracias a la Mesa por la Vida, donde pues nos llevaron a conocer esta bonita experiencia y allá nos dieron este material. No sé, Marta, de pronto no se me acaba de ocurrir, es que la sesión pasada pues hubo como bastante interés en el tema de los procesos pedagógicos, sobre todo en los colegios, y de pronto no sé qué, digamos, qué barreras o qué obstáculos habría para que pudiéramos escanear el texto, no sé, para que más personas pudieran tener acceso a él Claro y que pudieran sí. revisar todo lo que tú estás mencionando acá. La guía, la cartilla lo que tiene es una serie de herramientas pedagógicas para trabajar con los chicos. Se las voy a adjuntar aquí. Ah, bueno. Esta versión que yo les envío tiene varios errores que salieron. Estamos nosotras buscando la plata para poderla reeditar, porque nos quedaron varios errorcitos, algunas guías que creo que no funcionaron tan bien cuando las llevamos a campo, pero bueno, es una primera idea, sobre todo si de quienes están conectadas o conectados tienen la posibilidad de trabajar procesos educativos. Esto lo pueden aplicar en comunidades de base, barrios, organizaciones, o con los chicos, si es un material que de veras a nosotras pues nos ha resultado muy importante, realmente de mucho apoyo para trabajar con la gente. Entonces, Ay, sí, te agradecemos un ahí montón. estoy enviando. ¿Listo? Ya ahí está Gracias. adjuntándose. Se envió correctamente el archivo, sí, ahí ya parece que ya llegó. Listo para que lo puedan descargar, que afortunadamente antier Zoom o ayer Zoom eh, adicionó esta herramienta, ¿no? Antes no se podían Así. adjuntar archivos y ayer o antier actualizaron la herramienta y ahora se pueden adjuntar. Bueno, apenas, ay, qué bueno. Sandra Mazo en Facebook dice, quiero felicitar a los compañeros del colectivo de mujeres del Tolima por su importante aporte en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Esta investigación es un excelente punto de partida para derribar prejuicios y barreras. Jennifer Solano ha estado alzando la mano. No sé, Linda, si pues quieres activar tu micrófono o de pronto ya resolviste tu duda. Jennifer, Hola, ¿me escuchas? hola. Hola, linda noche a todas. Mi nombre es Jennifer Solano y soy de Boyacá. Hago parte de una colectiva que se llama Jennifer, La ¿puedes Sinergia volver a Feminista repetir? y digamos que he venido trabajando de la Andes. Ok. No Bueno, sé me qué te... presento a todas. Mi nombre es Jennifer Solano, ella es feminista, es de Boyacá, y hemos venido trabajando en articulación con la ANDES, que es una organización política de la secundaria, y acá en Boyacá, pues digamos que estamos empezando con un proyecto sobre la consolidación de una mesa de género en 2 instituciones educativas.
Esto pues, ¿con qué fin? Pues digamos, empezar a poner en las discusiones de las instituciones, pues el tema de transformar cómo se ha venido concibiendo y materializando la educación sexual, porque pues veía que pues en la ley 15 de 1984 se plantea y se estipula la educación sexual desde la integralidad, pero como que deja un vacío eh, también en cuanto a política pública, porque pues como que no es muy clara en cómo ejercerla en los colegios y pues también por eso es que se deja la libertad sin de pronto estar como algo concretamente estructurado. Y pues mi pregunta envía como a eso. Digamos, ustedes desde la experiencia también, pues tú como trabajando como docente, ¿qué recomendaciones podrías dar para incidir de pronto en esta mesa y empezar como también a plantear una educación sexual, tanto desde apostarle a lo pedagógico como a empezar a poner la discusión en cuanto a política pública? No sé si me hice entender. Más o menos, además se escuchó entrecortado, entonces no te entendí todo, pero yo te diría que una herramienta definitiva para poder incidir es esta de la educación, de la educación sexual. Una segunda herramienta es trabajar los temas por ejemplo, si ustedes tienen una mesa, el tema, hay que trabajar, tratar de llegar con estos temas a las instituciones, hay que tratar de obligar, porque es que el tema de salud sexual y reproductiva es un tema que no es de agenda, no es de agenda. Desafortunadamente, ni siquiera muchas veces entre las organizaciones de mujeres tenemos el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos dentro de las agendas de mujeres. O sea, nosotras en el colectivo nació en el 2015 y nosotras hasta el 2017 abrimos un trabajo en temas de salud sexual y reproductiva. O sea, durante 2 años nunca fue para nosotras un tema de agenda la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, este es un tema que hace parte de la democracia, que hace parte de la ciudadanía, que hace parte de los derechos humanos y que en esa medida hay que posicionarlo en las agendas. Si hay una mesa de educación, es que yo no entendí muy bien cómo se llama la mesa en la que dijiste que participabas, pero si hay una mesa, hay que posicionar estos temas allí. Hay que decir, hay que hablar de educación sexual, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes tienen en Colombia una política que respalda su acceso a servicios amigables en salud sexual y reproductiva y eso no se cumple. Entonces, ese tema de incidencia en mesas, espacios en donde estemos, en colegios, obligar a que los colegios efectivamente hablen de sexualidad, incluirlo dentro de nuestras agendas, plantearlos dentro de los procesos de formación que desarrollamos con mujeres en los barrios, en los colegios, en las veredas. Creo que son como estrategias que se tienen que pensar, pero yo lo que te digo es básicamente es poner este tema en la agenda, ponerlo, porque es que definitivamente es un tema muy invisible todavía. Gracias, Marta. Sandra Mazo, ya lo leí, ¿no? Bueno, Sandra Mazo es de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? De una vez hacemos la cuña para el martes, junto con el Café Violeta de Puntos Suspensivos, vamos a estar con Católicas por el Derecho a Decidir, abordando el tema desmitificando nuestra sexualidad, desmitificando y desculpabilizándonos de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, precisamente entrelazando un poco el tema que estamos abordando ahorita mismo. Claudia Álvarez, tienes la mano levantada, luego sigue Erika y ya.
Bueno, pues Marta, muchísimas gracias. Ha sido muy nutritivo este diálogo para pues, para todas las personas que estamos acá, pero especialmente para nosotras como red. Y creo que está muy asociado a lo que decía Sandra Solano en el Facebook, y es cómo descentralizamos también un poco estas luchas feministas, entendiendo que las diferentes territorialidades pues tienen unas lógicas y unas dinámicas propias que nos implican ser creativas en torno a las metodologías que utilizamos con las mujeres de estos territorios y también en los contextos. Pues que podamos fortalecer esos lazos regionales es muy importante. Yo quiero resaltar de tu exposición un aspecto que me parece muy poderoso en términos políticos, y es a lo que te referías de, porque incluso muchas mujeres no reconocen el aborto como un derecho que tienen, ¿no? Y, y creo que ahí tú mencionaste el tema del sentido común, de cómo tienen un sentido común configurado por esos dispositivos ideológicos propios de la sociedad patriarcal y de la moral judio-cristiana, y pensaba en la importancia del feminismo y de los movimientos por la diversidad sexual de disputarse ese sentido común, y que en últimas todas estas conversatorios, cineforos, acciones en el espacio público, incluso formas de llevar nuestro cuerpo, de expresar nuestra identidad, pues se enmarcan en esa lucha por la disputa del sentido común. Entonces lo disputamos a la iglesia, a la costumbre, a la tradición, incluso al Estado y sus múltiples formas de regulación sobre nuestros cuerpos. Entonces creo que esta lucha, como, no sé, pienso en la potencia que tiene el feminismo para disputarse ese sentido común que tenemos como tan arraigado en torno a este tema y otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, tenía dos preguntas, y es, creo que una ya la mencionaste mucho, pero quisiera a ver si se pudiese hacer un poquito más de énfasis, y es cuál es la relación entre derechos sexuales y reproductivos, que en últimas pues es el tema de todas estas tertulias, y la ciudadanía. ¿Cómo podemos entendernos como sujetos de derecho desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y por qué hablar de ciudadanía, que se ha pensado que es una categoría muy asociada al espacio público y a la política, como eso que no tiene que ver con la intimidad, con lo íntimo, con lo privado, sino eso que pasa en el afuera? ¿Qué relación hay entre la ciudadanía y los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué piensas tú? Y lo segundo que quiero preguntarte es, ¿cómo este diagnóstico que ustedes elaboraron como esta línea base puede traducirse en política pública? Es decir, ¿cómo puede traducirse en, por ejemplo, una incidencia que hagan los colectivos de mujeres en una futura construcción de un plan de desarrollo? ¿Qué retos en términos de política pública a nivel local implica tener una herramienta diagnóstica tan importante como esta que ustedes han desarrollado? Eso es. Gracias, Marta. Bueno, la primera pregunta me gusta mucho porque, porque yo creo que el tema yo creo que las mujeres hemos hecho la revolución cultural pacífica más importante de la humanidad. Eh, con la creación de la píldora anticonceptiva, las mujeres pudimos hablar del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y sobre todo pudimos hablar de placer, que eso nos estaba vedado absolutamente. ¿Sí? Se abre para la humanidad entera, para la historia, una dimensión desconocida antes, eh, de oportunidades para las mujeres. Entonces pudimos decir que no queríamos ser madres, que podíamos regular nuestra fecundidad, pudimos decidir el número de hijos, el espaciamiento entre un hijo y otro, pudimos sobre todo tener derecho al placer, disfrutar nuestro cuerpo, disfrutar nuestra sexualidad. Entonces, eso cambia muchas cosas, cambia la idea de familia, cambia, por ejemplo, le permite a las mujeres salir al escenario público, económico, al escenario productivo, quiero decir, tener mayores oportunidades de participación política. Es decir, es una concepción y es un hecho histórico que definitivamente a nosotras las mujeres nos permitió salir
al mundo de lo público y ejercer nuestra ciudadanía como sujetos políticos, ¿cierto? Con la posibilidad de decidir. Entonces, está profundamente relacionado porque tiene que ver con la posibilidad de ejercer nuestra subjetividad política, no solamente asociada a los roles que históricamente se habían asignado a las mujeres, sino en muchos otros. O sea, la posibilidad de ejercer derechos sexuales y reproductivos para las mujeres nos abrió la oportunidad de ser ciudadanas, básicamente. Y dice, Ana Cristina González dice que el hecho de que las mujeres no podamos decidir abortar libremente en cualquier situación en Colombia es el dispositivo más violatorio de nuestra ciudadanía, que solamente las mujeres tendremos ciudadanía plena el día en que haya un aborto legal completo, ¿cierto? Que sea completamente legal. Así que está muy relacionado porque pues permite que exploremos otras dimensiones del ser, del hacer sobre todo, porque permite que podamos desarrollar una autonomía, ¿cierto? Decidir no solamente en el mundo, decidir no solamente en términos de participación política en el mundo público, sino decidir incluso en el ámbito privado, en el fuero más interno de mi proyecto de vida, por ejemplo, si quiero ser madre o no, si quiero tener o no tener hijos, si quiero espaciarlos, si quiero, ¿cierto?, ejercer mi sexualidad y acceder al placer de manera libre y sin miedo de quedar embarazada. Entonces, creo que el desarrollo de la píldora anticonceptiva y en general toda la historia de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente para nosotras las mujeres, nos ha permitido constituirnos como sujetos políticos desde lo más subjetivo, desde lo más interior, hasta el ámbito público. Sí, ha sido definitivo. Y lo segundo es que efectivamente en la medida en que tú tengas información estadística o cualitativa, si no hay estadística, en la medida en que tú tengas sistematizada una información que argumenta científicamente o que argumenta de manera sistemática unas razones para defender este tema de los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, tienes entradas un poco más fáciles, porque no son fáciles nunca, y nosotras incluso teniendo este diagnóstico nos han cerrado muchas puertas para hablar del tema, pero tienes mayores posibilidades de hablar con instituciones, con entidades, de desarrollar diálogos intersectoriales que permitan llamar la atención sobre la importancia de este tema en las agendas públicas. Por ejemplo, nosotras logramos en el 2016, a pesar de que todavía no teníamos la investigación, pero ya veníamos algunas de nosotras trabajando en estos temas de la sentencia, algunas organizaciones, nosotras logramos posicionar dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 de Ibagué una meta específica en el Plan de Desarrollo que estaba asociada al acceso, al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sentencia al 100% de mujeres que hubieran sido víctimas de violencia sexual. ¿Sí? Solamente esa. Pero eso fue un logro, era un plan de desarrollo que nunca habla de aborto, que tenía una pequeña metica asociada al tema que es un poco más aceptado socialmente, que es el de aborto por violación, y logramos dejarla en el plan de desarrollo. Pero no fue solamente dejarla, sino hacerle el seguimiento, porque cuando nosotras empezamos a hacer la investigación en el 2017, lo que nos dimos cuenta fue que esa meta, no había pasado nada con esa meta, había quedado, pero como nosotras no estuvimos juiciosas haciéndole incidencia, haciéndole seguimiento, haciéndole veeduría, esa meta estaba ahí muerta, no había pasado nada, y en el 2017, cuando el colectivo empieza a trabajar en el tema ya de manera decidida y como una de las líneas estratégicas de la organización, logramos hacer, por ejemplo, capacitaciones a funcionarios del sector salud, capacitaciones al sector justicia, todo esto apalancadas por la mesa
por la vida, porque afortunadamente pues nosotras no teníamos la capacidad técnica, entonces ellas mandaban médicos, mandaban abogados a hacer estas capacitaciones con los funcionarios de la alcaldía y logramos que un montón de gente se capacitara en el tema, logramos hacer foros públicos con universidades, foros académicos con universidades, logramos, y bueno, y fue donde fue naciendo esta necesidad de hacer el diagnóstico. Así que en temas de política pública puede que no se construya una política pública para el aborto. Yo creo que ni siquiera a nivel nacional vamos a tener esa posibilidad en años, ¿sí? O sea, creo que nos faltan muchos años para llegar a eso, pero lo que sí podemos hacer es en planes gubernamentales incidir para que, si no el tema de aborto, por lo menos el tema de salud sexual y reproductiva y de derechos sexuales y reproductivos, que además está amparado en derechos constitucionales y está amparada en políticas públicas nacionales y está amparada en el derecho internacional. Son temas que deberían ser temas de Estado y que nosotras en ejercicios de participación en mesas, comités interinstitucionales, en ejercicios de promoción de estos temas, en mesas ciudadanas, en organizaciones sociales, en nuestras propias agendas como mujeres, tenemos que meterlos e incidir para que vayan convirtiéndose en temas de agenda pública y en esa medida en política pública. Chicas, yo tengo que desconectarme porque tengo otra reunión, pero ha sido muy... Ay, Erika iba a hablar, ¿cierto? No, tranquila, después te Dale, la dale. Ya le pregunta. dije, ya le dije. Qué pena, es que hablé No, mucho, qué Marta. pena. Yo había dicho es que No. hablaba 15 o 20 minutos y creo que hablé como, qué pena con usted y nadie me dijo nada. No, muchísimas Estamos gracias por encantadas sacarnos escuchando. el tiempo, por acompañarnos a este espacio. Entendemos pues lo complicado de la situación, me imagino la sobrecarga laboral y no solamente Para sí, muchísimas gracias a eso. ti, Marta. Que Chao, estés muy bien. chao. Bueno, quiero pues plantear dos cosas. No sé si de pronto quieran seguir, tenga alguna otra apreciación, pues no pregunta Marta, pero sí de pronto para alimentar la discusión, me gustaría mientras tanto invitarlas a invitarlos mañana a la segunda, bueno, tercera sesión de estas tertulias, que va a ser con una invitada muy especial, Dayana Méndez, desde España. La sesión se llama Parir y abortar en paz, violencia obstétrica y derechos humanos. Dayana es abogada de la Universidad Surcolombiana, magíster y doctoranda en estudios avanzados en derechos humanos, investigadora en temas relacionados con feminismo, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos y violencia obstétrica. Entonces, pues, muy invitados para que continuemos con este ciclo de tertulias que, como pues han podido ver, están todos muy relacionados y la idea es precisamente eso, poder entrelazar experiencias con discusiones de pronto que regionalmente no se han abordado muy ampliamente y pues queremos también que todas las personas puedan participar desde sus conocimientos, desde sus saberes, para que podamos democratizar la información, abrirnos al diálogo sobre estos temas y, como ya lo decía Marta, poder articular iniciativas que pues se convierten pues en un asunto muy importante a la hora de hablar de la incidencia política, ¿no? Ya lo mencionaba Marta, con respecto a la articulación regional y pues que me parece muy valioso también que lo haya tocado porque precisamente pues desde Ruda creo que es algo a lo que le apostamos también y agradecemos muchísimo pues todo el aporte que nos han podido dar estas organizaciones que ya hemos mencionado, porque de hecho eh, pues queremos comentarle a los participantes que están acá en este momento
Bueno, creo que lo voy a comentar después porque Andrés Campo levantó la mano, si quieres plantear, y luego pues les comentamos sobre el proyecto con Fondo Lunaria. ¿Te parece, Erika? ¿Lo comentas tú? Vale. Andrés Campo. ¿Le puedes quitar Ya, el silencio? ya. Andrés. Hola, puedes hablar. Andrés. Andrés Campo. No, no No, se no te te escucha, escuchamos. pero ya tienes habilitado el micrófono. Bueno, de pronto si alguien más, mientras Andrés puede ir configurando el micrófono. No sé si, Andrés, si te aparezca en la parte, en la opción del micrófono, como una flechita hacia arriba. Ahí te aparece la opción de configuración. Si estás desde el celular o si estás desde el computador, te da la opción de configurarlo para que pruebes antes, porque no te estamos escuchando, pero tienes activo el micrófono. Bueno, mientras Andrés logra configurar su micrófono, algo que quería mencionarle a Marta antes de que se fuera, es que me llamaba mucho la atención que ella no hablara de métodos de planificación y se autocorrigiera constantemente para hablar de métodos para el control de la natalidad, ¿no? Entonces, pues obviamente Hola, cuando ella lo empieza a mencionar, pues es como, claro, hola, planificación hola. familiar, cuando no necesariamente estamos planificando una familia. Y en ese sentido también siento que algo importante para trabajar estos temas en diferentes grupos de población son el manejo del lenguaje. Entonces, como muchas veces de pronto si llegamos a hablar de aborto, puede generar un rechazo mayor que si hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Pero asimismo, como es importante ir posicionando los términos como adecuados en los diferentes espacios. Entonces, era eso. Dice por acá que se escucha muy bajito. De pronto, entonces acercarte más al micrófono, Andrés. ¿Tienes audífonos, Andrés? De pronto si tienes audífonos, con razón. Tienes el microfonito, es que de pronto con audífonos a veces no funciona. Bueno, Andrea Campuzano dice, el término adecuado es anticoncepción, no planificación familiar. No sé, Eri, ahí que tengas o sea, yo entiendo que pues hay métodos pues, de anticoncepción, Hola. pero también formas para planificar eh, pues un embarazo, sí, creo que también, pues creo Sí, que las dos son válidas. sí, lo que es que, digamos, como lo decía Marta, cuando hablaba, no Hola, hablaba, hola. mejor dicho, de métodos de Hola. planificación familiar, sino de métodos anticonceptivos o de métodos de otra manera. Así como o sea, en el discurso habitual manejamos el término planificación familiar indiferentemente. Entonces, me parece interesante e importante, como escriben en el chat, saber que son cosas diferentes y que son cosas, o sea, que a través del mismo discurso tenemos que ir posicionando que son cosas diferentes, ¿sí? Y hacer las claridades y si nos equivocamos como se equivocaba ella, pues corregirnos para poder seguir posicionando los términos correctos. Sí, me parece muy importante esa claridad, pues como conceptual, ¿no? Por ejemplo, a unir, dice, la planificación también va ligada a los temas de inseminación, claro. Pues cada concepto tiene su abordaje bastante amplio, ¿no? Que de hecho, pues parte de este proceso de formación, digámoslo así, pues implica esclarecer esos conceptos. Entonces, pues muchas gracias. Andrés, ¿ya pudiste configurar tu micrófono? De pronto si quitas los audífonos o planteas la pregunta por escrito.
A mí me parecía muy interesante lo que Marta planteaba, pues que no es, digamos, no es un secreto, pero vuelvo y menciono, la sistematización de esos imaginarios y esas barreras pues se convierten en algo muy importante a la hora de poder realizar un trabajo de incidencia, y es que a mayor, digamos, a mayor precariedad económica o falta de condiciones, las mujeres optan más por intervenir su embarazo fuera del sistema de salud, ¿no? Y como ella lo mencionaba, pues está relacionado con el tema de la desinformación. Asimismo, pues a nosotras nos interesaba muchísimo el tema del trabajo con los funcionarios, porque pues entendemos que esta serie de mitos y creencias no está solamente en las comunidades, sino pues los funcionarios también generan, digamos, con sus creencias, con su sistema de creencias, generan unas barreras a la hora de garantizar adecuadamente los derechos sexuales y reproductivos. Y Marta, algo que comentaba era que con este diagnóstico lograron establecer un diálogo más horizontal con las instituciones, con los funcionarios, precisamente porque llegaron y se adaptaron a su lenguaje técnico, institucional, y pudieron hacerle pues un análisis y también como un llamado de atención frente al cumplimiento o no. En este caso de la sentencia, ellas se enfocaron en la sentencia que despenaliza por 3 causales el aborto, pero que aún así pues me parece muy importante ese abordaje desde el lenguaje institucional para poder también establecer unas mejores estrategias de incidencia política. ¿Alguien más tiene, no sé, algún aporte, alguna pregunta? Hola, 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 hola. Ahí se te escucha, Andrés. Ya te Hola, escuchamos. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, Sí, te escuchamos. perfecto. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Pues muchas gracias por el espacio, de verdad que es muy enriquecedor. Y pues nosotros, y lo digo nosotros desde la Defensoría, pues hemos venido acompañando una serie de iniciativas y a veces nos quedamos cortos. Y pues yo creo que aquí Ruda entra a ser un aliado estratégico. Por ejemplo, en el municipio de Nátaga hemos venido adelantando un trabajo con la organización de mujeres allá con Mayerly Andapiña. Y nos parecería muy interesante a través del Consejo Municipal de Mujeres que se está tratando de articular allá, se pudiera, ahí sí como decía Claudia, poder brindar esta información a través, no solamente a las mujeres de la zona urbana, sino especialmente a las mujeres de zona rural. Sé que Mayerly tiene un espacio en la emisora comunitaria, y era un poco lo que yo les decía en la sesión pasada, tiene un espacio en la emisora comunitaria de Santuario Estéreo, donde todos los días al mediodía tiene alrededor de media hora de programa. Entonces, a mí me parecería muy importante poder llevar esta información de manera masiva para cada una de estas mujeres que en esencia es un poco lo que decía Marta, desconocen de esta información, no tienen el acceso a esta información, pues porque casi siempre los espacios son o institucionales desde los colegios o con capacitaciones a funcionarios públicos, ¿sí? Pero no hay una difusión masiva frente a estos temas. Y por una razón fundamental, voy a ser un poco coloquial, mucha gente no le quiere meter el diente a estos temas porque van a quedar, por decirlo así, expuestos culturalmente, ¿sí? Y esto es algo que muchas personas temen a abordarlos. Entonces, pues yo creo que esas alianzas que pueden haber
por ejemplo, en el municipio de Nátaga, que es donde tengo como mayor referencia, pero que lo puede existir en muchas otras en muchas otras emisoras comunitarias, donde las mujeres tienen unos espacios como en La Plata o como en Baraya o como en eh, San Adolfo, en Acevedo, pero que al final se quedan cortas de información, ¿sí? A eso es que me refiero. Y que la organización que ustedes pues están liderando tiene esa información que les podría llegar de manera mucho más clara a las comunidades. Y yo creo que es ahí donde casi siempre cuando uno llega desde la institucionalidad va a encontrar unas barreras. No hay todavía como, no se ha hablado del tema, entonces casi que uno le toca llegar a abrir el tema completamente. No ha habido un proceso de divulgación previa para ir casi como tanteando el terreno con las mujeres y con pues, esos machismos tan fuertes que hay en las zonas rurales, ¿no? Esa era como mi intervención frente al trabajo y felicitarlos por el trabajo que vienen realizando. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Qué gusto que estés en este espacio. De verdad, no, nos parece un invitado de lujo. Qué chévere. Qué pena. No, lo máximo realmente. Bueno, pues primero quisiera hacer una precisión que creo que va muy en coherencia con lo que tú nos estás invitando a hacer, que es que Ruda no es una organización propiamente, sino que es una red. Es una red que, como les mencionamos la tertulia pasada, pues se creó hace muy poco, un par de meses, y que pues nosotras somos quienes lo hemos estado dinamizando la red y haciendo con su propuesta de incidencia inicial, porque somos quienes veníamos en formación en estos temas por parte de Católicas por el Derecho a Decidir y de la red y de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Pero quisimos proponer esta articulación como una red porque quisiéramos empezar a identificar actores, tanto individuales, pueden ser profesionales, personas de base, presidentes de junta, o bueno, una docente de una escuela que quiera trabajar los temas, ¿sí? Identificar actores individuales y también colectivos que bien puedan ser instituciones como la Defensoría del Pueblo o colectivos como una organización o un grupo de mujeres, ¿no? Entonces, nuestro objetivo como red es que no seamos solamente nosotras quienes estamos planteando estas acciones de incidencia, sino poder como identificar estas personas que desde su profesión, su rol comunitario o el ámbito en el que se desenvuelva laboralmente, pues esté interesado en fortalecer en esos ámbitos los derechos sexuales y reproductivos. Entonces nosotros el día de mañana vamos a subir en la página y a compartir también en el espacio de tertulia que tenemos un formulario web en el que quisiéramos que las personas interesadas en enlazar con la red, ¿no? Más allá de hacer parte, no, enlazar en la red justamente como estos actores estratégicos, pues puedan comentarnos quiénes son, sus contactos, pero además justamente nos puedan comentar iniciativas en las que creen que podamos articular. Entonces nos parece muy valioso esa intervención que haces porque además pues nos plantea retos importantes desde el trabajo comunitario y educación popular que también es importante que tengamos ese enfoque, porque pues es muy diferente hablar con personas que de pronto están mucho más familiarizadas en todos pues, los derechos humanos, el feminismo, ¿no? De pronto un poco también el ámbito académico, a pues a hablar con mujeres que no tienen conocimiento de ni siquiera herramientas para hacer una exigibilidad de los mismos. Entonces, un reto en términos pedagógicos que justamente queremos fortalecer teniendo contacto con organizaciones como la de Ibagué, que como ustedes pudieron darse cuenta, pues tiene unas metodologías bastante eficaces y sencillas para trabajar el tema. Entonces, pues te agradecemos mucho que le encuentres como potencialidades a este proyecto que empieza. Te invitamos a ti como cualquier otra persona que esté interesada en enlazar a que justamente lo hagan para poder identificar, como dices tú, estos territorios y estas colectividades que pueden fortalecerse también desde esa perspectiva. Esa es justamente nuestra idea, ¿no? Además, también poder entender los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva
muy plural también, entendiendo que pues cada experiencia nos invita a pensarnos de manera multidimensional la sexualidad. Entonces, pues bueno, nuevamente muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando. Voy a leer una intervención de William Andrés. Él hace un aporte frente a la discusión que se generó hace un momento sobre los términos. En él nos menciona que la anticoncepción es una forma de planificación familiar y la planificación familiar no se limita a evitar la concepción, también incluye los medios para promoverla. Sí, perfecto, por eso Erika nos invitaba a diferenciar y a entender esta distinción. Bueno, entonces Erika les va a mencionar también algo importante que está en consonancia con entender por qué invitamos a las mujeres del colectivo de Mujeres del Tolima el día de hoy. Y pues yo ya me despido, les agradezco mucho su asistencia, su participación. No olviden que mañana a las 2 de la tarde tenemos este importante espacio con Dayana Méndez, que es una huilense pues, que tiene amplia experiencia en la investigación sobre violencia obstétrica y tiene mucho que aportarnos. Entonces, feliz noche y pues Eri, coméntanos lo que nos vas a comentar. Vale, gracias, Clau. Bueno, pues entonces ya para ir cerrando, es que les queríamos comentar de pronto a los que nos han seguido en la página desde hace unas semanas, que precisamente la parte o la idea también de invitar a Marta es porque uno de los proyectos que queremos trabajar a través de la red es hacer un diagnóstico también para la ciudad de Neiva para mirar cómo estamos en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos, que no sea solamente pues enfocado a un tema específico, sino como algo más amplio. Y para esto pues estamos o contamos con el apoyo de Fondo Lunaria. Estuvimos en una convocatoria del Fondo Lunaria que se llamaba Con mis derechos no te metas, mujeres jóvenes construyendo un país sin fundamentalismos. Entonces, pues esperamos que de aquí a unos meses seamos nosotras las que estemos compartiendo con todos ustedes este diagnóstico que vamos a hacer y también pues la experiencia cotejada con el diagnóstico de Ibagué, a ver qué encontramos acá. Probablemente encontremos similitudes, pero probablemente pues también encontremos otras cosas que sean diferentes y la idea es a partir de allí pues tener un trabajo con el cual todas las organizaciones y todos podamos empezar a trabajar sobre esos datos para ir impulsando el tema de derechos reproductivos y sexuales en la agenda pública de nosotros, de nuestro municipio y de nuestro departamento. No sé si Dana quiera mencionar algo más. Creo que... Estoy haciéndole, sino que está lento. Gracias. No, pues agradecer a las personas pues, que nos acompañaron en toda la discusión. Esperamos poder contar con ustedes también mañana, el día de mañana. Y nuevamente el martes estaremos pues compartiendo las piezas comunicativas en la página de Ruda para que también pues invitarlos e invitarlas a que nos sigan. Y nada, pues muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que haya sido pues un espacio que les haya servido mucho. Esperamos, digamos, la idea no es dejar aquí estas discusiones, sino seguirlas trasladando a esas nuevas tertulias para pues, tener más elementos a abordar. Y bueno, pues ya el tema del formulario estaremos compartiendo por la página el formulario para pues quienes quieran vincularse a la red, ya sea de manera individual o colectiva, organizativa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, chao.